Hola amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en País Vulnerable en la Casa. Esta vez nos acompañará una gran amiga de País Vulnerable, profesora e historiadora de la Universidad Católica, Lucrecia Enríquez, quien nos comentará sobre la viruela y la llegada de la vacuna a Chile. Está muy entretenido, acompáñennos. Hola profesora, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? Jonathan, qué alegría encontrarnos por esta vía ahora digital. Muy bien, aquí encerrada como todos, cumpliendo con la cuarentena y feliz de estar en contacto contigo. Profesora, primero que todo agradecerle este contacto con País Vulnerable y nada, es muy entretenido lo que nos va a hablar hoy día pues, sobre la viruela en América, ¿no es cierto? Así es, así es. O sea, es entretenido, pero es un tema duro, ¿no es cierto? Donde tenemos que tomar conciencia de que murieron y padecieron esta enfermedad miles, millones de personas, eh, y nos acerca un poco a esa realidad del pasado, ¿no? Nosotros Claro. estábamos en un mundo donde miramos el futuro y donde nada nos podía pasar. Hasta hace poco, ¿te acuerdas que se había descubierto el genoma humano hace 20 Ah, años? Era como que ya nunca más nos íbamos a enfermar de nada. Y claro, sin embargo, mira lo que nos pasó y eso creo que nos acerca a todas estas personas que vivieron lo mismo que nosotros. claro, claro, totalmente. O sea, bueno, estamos haciendo memoria, ¿no? De alguna forma. Profesora, Bueno, mira, yo lo primero que te quería contar es que situáramos un poco esta enfermedad de la viruela y su llegada a América. ¿Ah? No era una enfermedad que los indígenas habían conocido, no fueron los españoles los que la introdujeron junto con otras enfermedades, enfermedades venéreas, la viruela, también la varicela, el tifus, y eso produjo un profundo impacto en la población, una crisis de millones de personas. Y aquí te tengo algunas cifras como para que más o menos tomemos conciencia de eso y veamos cómo fue. Eh, Son datos sacados de investigadores que calcularon la población que había y la población que quedó después del contacto con los españoles. Por ejemplo, en México, ¿ah? Se calcula que en toda la zona de México Central había unos 25 millones de personas en 1519, que fue el momento del contacto con los españoles, y ya, que para 1630 quedaba un 3% de esa población nativa. En Yucatán también habría habido más o menos en 1515 unos 12 millones de personas al momento de la llegada de los españoles ya. y quedaron 750.000 en 1630. Y en el Perú, una cifra un poco más global, no fue tan fuerte el impacto de la catástrofe demográfica como en la Nueva España, pero habría habido hacia 1530 unos 9 millones de habitantes y en 1570 quedaba 1.300.000. Uh, ¿Ah? Es impresionante si uno ve estas cifras y además hay que pensar que permanentemente se produjeron estas epidemias, estas pandemias, en algunos casos podemos hablar de pandemia también, ¿ah? Que siempre mermaron la población nativa hasta el siglo XVIII, que empezó una cierta reducción de la población, pero igual hubo muchos azotes de distintas enfermedades, ¿no? claro, Eh, y la peor es la viruela. En eso coinciden todos, lo todos investigué. los investigadores y también las autoridades políticas. ¿Ah? La verdad es que es una enfermedad bien, no podemos decir otra cosa, incluso muchos de los que escuchen este video pueden buscar ¿Sí? imágenes de cómo es, qué producía en el organismo.
esta enfermedad. No sé si quieres, Jonathan, que te haga alguna que otra descripción. Yo creo que Por lo favor. necesitamos, lo necesitamos para después entender también la cura o la vacuna. ¿Mm? Mira, se producían unas especies de ampollas que se llamaban variolas o Ya. pústulas, que brotaban en la piel, rostro y cuerpo entero, pero no solamente externas, sino también internas. Wow, ¿Mm? wow. Horrible, horrible, y tenían un líquido, ¿Mm? Y ese líquido se convertía en pus, ¿ya? Y la persona tenía muchos síntomas, pero ese era el síntoma más distintivo de que la enfermedad que tenía era la viruela, ¿Mm? Pero daba, por ejemplo, fiebre muy alta, fatiga, dolor de todo el cuerpo, diarrea con sangrado, algo bien, bien desagradable. Y no había una cura durante mucho tiempo. De hecho, esta enfermedad hay documentación de ella o conocimiento de ella en Asia Central y en Egipto. Se cree que era endémica en Egipto y que habría sido llevada por comerciantes a Asia Central y sobre todo en la India. Se habría padecido muchísimo. Incluso hay noticias de algún faraón que la habría padecido, también aparecen las momias, evidencias, ¿no?, de la presencia de esta enfermedad. Y como te decía, a América llegó con los españoles y hay testimonios de muchos viajeros a lo largo de los siglos XVII y XVIII sobre todo, que cuentan que se encontraron con poblaciones que habían padecido la enfermedad. Entonces, ¿qué consecuencias quedaban? Que curaban de la viruela, quedaban igual con secuelas, como por ejemplo deformaciones físicas. Por supuesto que quedaban unas especies de cicatrices de estas pústulas o variolas. La gente quedaba ciega y también producía retraso mental y infertilidad masculina, O sea, era además de la... fuerte. Era muy fuerte. Fuertísimo, muy fuerte, muy fuerte. Como te decía, nos acerca a una realidad del hombre del pasado que de repente no estábamos tan sensibilizados. Claro. Y por supuesto que provocaba la despoblación. De hecho, hay dos viajeros bien importantes que escribieron un libro que se llama Noticias Secretas. ¿Cuánto, profe? Que justo se... Noticias. ¿Noticias? Noticias secretas sobre América. Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, que viajaron a mediados del siglo XVIII e informaron al rey Fernando VI y al Consejo de Indias sobre cómo estaba gobernándose, cuáles eran las situaciones de control, de gobierno de la monarquía en América. Y ellos hablan de la viruela y le informan al rey que efectivamente había hecho estragos en la población indígena, que era una causante del descenso demográfico y que la razón de este efecto era las malas de los indios. Algo que conocemos también ahora, ¿no es cierto? Que la pobreza, la vida insalubre, el hacinamiento, todo eso colabora hoy, colaboró también en el pasado para la difusión y para la propagación de esta enfermedad. Hay una historiadora chilena, Paula Cafarena, que ha hecho un libro sobre la viruela y su propagación, un excelente trabajo de investigación, su tesis doctoral, y ella cuenta que entre los siglos XVII y XVIII en Chile hubo 47 epidemias de viruela y 30 de ellas fueron en el siglo XVIII. O sea que era algo con lo que la gente convivía cada tantos años.
¿ah? La llegada de este virus, y se hablaba incluso de la viruela de primera y de segunda cepa. Eso yo lo he encontrado también en la documentación, ¿ah? Lo que hoy podemos quizá explicar como que la viruela mutó. Y normalmente se veía que los que habían padecido la viruela de la primera cepa no padecían con tanta fuerza o no se enfermaban de la segunda cepa. Son todos contenidos que hoy día tienen una explicación científica, pero que no lo tenían en ese momento. ¿Ah? Entonces, todo lo que se hacía para tratar de mitigar el efecto de la enfermedad y la propagación se basaba en la observación. ¿Ah? No había un conocimiento científico detrás de cómo se producían estas diferentes periodos de contagio. Claro. Y por supuesto que los médicos estaban interesados en transmitir distintas formas para esta enfermedad se redujera en su propagación en lo máximo posible. Y a partir del año 1784 se difundió en América un manual de un médico español sobre cómo tratar la enfermedad. Y había, bueno, distintas formas de explicar cómo se producía el contagio y cómo tratar de frenar la propagación. Y ahí había una creencia, y era que lo que producía el contagio de la viruela era la existencia de unas sustancias invisibles que se llamaban las miasmas, ¿eh? Que circulaban por el aire. ¿Miasmas? Miasmas, exactamente. Sustancias que circulaban por el aire y que por eso era importante ventilar la habitación donde estaban los enfermos. ¿Ah? Y también fumigar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en Chile noticias de que en una gran contagio que hubo en Concepción en 1789 se hacían fumigaciones de romerillo, de coyihuay, para justamente combatir estas miasmas o sustancias invisibles que provocaban el contagio. Pero ya existía también la hipótesis de que el contagio se producía persona a persona. Pero no lo podían demostrar, pero sí se hablaba de esta transmisión por la saliva, por la cercanía física, y también a través de lo que producía el contagio, que no tenía un nombre tan específico, también se transmitía a través de la ropa del sujeto. Son todas cosas que nosotros hoy sabemos que hay que desinfectar. En ese momento las ropas se quemaban para tratar de mitigar los contagios. O sea, todo muy parecido hoy día, ¿no? Muy parecido, exactamente, y la otra gran medida era la cuarentena, pero era de 40 días en ese momento. A nosotros nos quedó el nombre, pero sin la cantidad de días. Claro. Y era el aislamiento, precisamente el aislamiento de la persona que padecía la enfermedad. Venía también del conocimiento médico de otros lugares europeos y se aplicó para otras enfermedades y para otras pestes. Claro. Mira, es bien fuerte leer los documentos de la época y también las autoridades políticas. Los gobiernos de las ciudades, los cabildos fueron fundamentales en las políticas que se pusieron en práctica para combatir la enfermedad, los ayuntamientos o cabildos, y cómo tomaron medidas como las nuestras, ¿no? Por ejemplo, habilitar un hospital para los hombres, otro para las mujeres, y levantar más hospitales fuera de la zona poblada para que se pudieran aislar ahí a los que estaban enfermos. Y también había como distintas opiniones sobre cómo ayudar a los que padecían la enfermedad, y algunos decían que, por ejemplo, tenían que comer poco e hidratarse poco.
¿ah? Pero la tendencia más generalizada era mantener la hidratación de la persona Claro. y también darle de comer. ¿Tú conoces el dicho que había en esta época, siglo XVIII, sobre las enfermedades y sobre los enfermos? ¿Ah? ¿No? Muy divertido, era enfermo que come no muere. Ah, ¿Mm? Es ah. decir, alimentar a las personas y el enfermo que tenía capacidad de comer se salvaba seguro, ¿ah? Claro, por toda la situación. claro. ¿Ah? Así que bueno, existieron distintas terapias médicas, distintas opiniones sobre cómo combatir la enfermedad, pero hubo dos formas que llegaron a América, que llegaron a Chile, en práctica muy interesantes y muy determinantes en el control de la enfermedad a fines del siglo XVIII, que fue, por un lado, la variolización o Ya. variolación, yo lo he encontrado de las dos formas, ¿Mm? y la vacuna. ¿Ah? Ya. Son procesos que nos muestran de qué manera se combatían estas graves epidemias. Como te decía, uno de los focos de contagio fuera de América fue Asia Central y el norte de África, Egipto, y en Asia precisamente se habría desarrollado esta variolización, Eso, ¿ah? ¿qué? Que sí, sí, es algo, mira, consiste en, o consistía en contagiar a la persona para que desarrollara los anticuerpos. ¿Ah? Por Ah, esto que yo te decía de que si uno padecía la enfermedad, cuando la cepa era menos fuerte, estaba preparado para cuando la cepa fuera más, lo más fuera fuerte. más. Claro. Entonces hacían una especie de raspado en el brazo de la persona y se impregnaba un algodón ¿Mm? con la enfermedad, ¿ah? ¿Mm? con, el, con el pus de las pústulas o Ah, variolas. ya, ya. Se ponía eso en el brazo de la persona y luego se le colocaba un hilo, también impregnado de la enfermedad. Mm, ¿Ah? mm. Y que se lo dejaban entre 8 y 10 días. Y de esa manera, Le traspasaba la enfermedad a las personas. claro, y muchas personas, claro, como ahora, ¿ah? eh, se enfermaban levemente y Claro. de esa manera se inmunizaban contra Cuando la, fuese más fuerte. exactamente. Y además, esto también es importante decirlo, sobre todo los niños padecían la viruela. ¿Ah? Entonces, era extremadamente cruel la enfermedad porque podía matar a todos los hijos de un matrimonio. Y podía matar a los niños de una ciudad, de una población. Claro. Entonces, este método que se practicaba en Asia, se practicaba también en Turquía, y allí lo conoció la esposa del embajador inglés a principios del siglo XVIII, que variolizó a sus hijos y llevó el método a Inglaterra. Mm. Y eso hizo que se conociera y se extendiera más por Europa. En Chile también se variolizó en algunas de las epidemias del siglo XVIII, pero tenía el riesgo de que aumentara la epidemia, porque la gente se contagiara Claro, gravemente. claro. ¿Mm? Entonces, que no produjera solamente la inmunización, término actual, no existía en Claro. ese momento, ¿ya? De los que se variolizaban, sino que produjera una expansión de la epidemia. Entonces, este método, lo que se hacía era a esas personas que se variolizó, se las separaba del resto de la población y iban a hospitales también para ver cómo era la Evolucionaba. evolución. Exactamente. ¿Ah? Hay noticias de que un gran médico del siglo XVIII, Fray Pedro Chaparro, que ¿Mm? era de la Orden de San Juan de Dios o los juaninos, él variolizó a partir de 1760 en distintas oportunidades, ¿ah? En que la viruela atacó fuertemente a la población. ¿Ah? Ya. Así que así funcionaba la variolización y esto nos muestra lo indefensa que estaba la población mundial
a esta epidemia, tan indefensos como estamos nosotros ahora. Por eso te decía que estamos viviendo cosas que no pensábamos que íbamos a vivir y que nos acercan a la realidad de los hombres, las mujeres y los niños, de los últimos siglos y de su miedo y de su indefensión también frente a estas enfermedades. Claro, claro. Y también, sí, dime. Y la vacuna, ¿cómo ingresa la vacuna a Chile, a este lugar de la Tierra, ¿no? Sí, cómo llega la vacuna. Claro, bueno, la enfermedad tuvo un auge y una propagación muy fuerte a fines del siglo XVIII con el desarrollo del comercio y de la circulación de personas y de las migraciones. Entonces, fines del siglo XVIII fue un momento bien trágico de la difusión de la enfermedad en América y en Europa. Y la vacuna se descubre entre comillas, se atribuye a un médico inglés el haber descubierto la vacuna, pero en realidad era un conocimiento popular que había en el campo inglés, que llevó a que este médico experimentara y se confirmara que el método que usaban los campesinos para no enfermarse se podía extender a todo el mundo. Esta enfermedad, una variante de esta viruela, la padecían las vacas. De los animales, o sea. Los animales. Entonces, ¿qué pasó? Que también había personas que se contagiaron la viruela de la vaca. ¿Y qué fue lo que...? Bueno, primero que se producían menos pústulas en el organismo, no era tan fuerte, pero también observaron los mismos campesinos que quien había padecido la viruela vacuna no se enfermaba de la viruela humana. Entonces, lo que hacían era raspar en el brazo con un alfiler a las personas sanas y transmitirle el fluido, te estoy usando todo el lenguaje de la época, el fluido de la pústula o variola de quien se había contagiado con la vacuna. Claro. De ahí viene el término vacuna, viene de vaca, ¿ya? Entonces, la vacuna en realidad fue la vacuna que sanó e inmunizó a la población contra la viruela humana. Entonces, esto, una vez que este médico en Inglaterra empezó a ver que era efectivo, se transformó en el principal impulsor de esta política de inmunizar, de vacunar a las personas. Y se propagó el remedio por el mundo. Y hay un documento que yo te quiero leer porque es bien interesante de cómo llegó aquí a Chile este fluido. Mira, lo que hacían era impregnar con este fluido de la vacuna, para trasladar esto a grandes distancias, impregnaban una tela de seda. Y esa tela de seda la ponían entre dos vidrios. Y así se trasladaba grandes distancias. Y se aplicaba como la variolación, o variolización. O sea, se raspaba y se ponía el contenido con un algodón y se ponía ese hilo para que también impregnado con el fluido para que la persona se contagiara. Lo hacían con los niños, esto. Y cuando los niños producían las pústulas, ahí como era un fluido benigno, lo llamaban el grano, porque de ese grano salían fluidos para 8 o 10 personas. Entonces trataban de contagiar con esta viruela vacuna a varios niños, y a partir de ahí lograban sacar como 8 o 10
¿cómo decirte? Porciones que se podía repartir y se podía aplicar al resto de la población. Entonces hay un documento muy interesante que del gobernador presidente de Chile de 1803-1805, Luis Muñoz de Guzmán, donde le explica a un ministro en Madrid cómo llegó la vacuna a Chile. Entonces le dice que la vacuna la mandó el virrey de Buenos Aires por la posta, es decir, por el correo. Por este sistema podemos deducir, aunque él no lo describe en el documento, pero lo mandó por correo y llegó a Santiago. Entonces dice, habiendo concebido el virrey de Buenos Aires la benéfica idea de fluido vacuno, del que se propagó allí, o sea, el que se usó en Buenos Aires. Claro. Y esto, mira, transportado de brazo a brazo de negro por el Janeiro. Es decir, podemos deducir de esto que fueron vacunando a toda la población y a la población negra, y que brazo a brazo, aplicando este sistema que te describí, llegó desde Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires a Santiago. Y de Buenos Aires a Santiago. Y ahí cuenta el gobernador presidente que Fray Manuel Chaparro, este religioso de la Orden de San Juan de Dios, médico de la mejor reputación, a quien destiné para la operación. Es decir, destinó a este médico para vacunar en Chile. Y le dice después al ministro, seguiré dando las providencias más oportunas para su generalización en todo el reino y transmitiré en primera proporción el fluido al virrey de Lima, donde quizá por este medio se podrá también adelantar tan afortunado descubrimiento. Es decir, el gobernador presidente de Chile señala que va a extender la vacunación por todo el territorio y que lo va también a remitir a Lima para que el virrey pueda hacer lo mismo, en definitiva, claro, pero en el Perú. Claro, que se haga el... ¿Quiénes después de Chaparro empiezan a vacunar? Porque tengo entendido que no habían tantos médicos, ¿no? ¿Quiénes son los que empiezan a hacer esto un poco más masivo, no? Mira, había médicos, de hecho se había establecido un protomedicato que era un tribunal de medicina, pero claro, para hacerlo más masivo era necesario que hubiera otras personas. Por ejemplo, hay un documento que yo ahora no lo tengo a mano, pero donde el mismo Muñoz Guzmán cuenta que aquí en la Plaza de Armas de Santiago, él, su esposa y su hija se pusieron a vacunar a la gente. Porque 2 años después, el rey de España envió una expedición científica a cargo de un médico, el doctor Balmis y Berenguer, que era un valenciano, trayendo a América el fluido vacuno, es decir, la vacuna, ¿ya? Y el barco fue parando puerto por puerto, desde el norte hasta el sur, distribuyendo, dejando la vacuna y renovando el fluido en la medida en que se enfermaban los niños, todo el mismo lo que explicábamos, y de los granos o pústulas más benignas se sacaba el fluido que luego se inyectaba o con eso se raspaba en otras personas. Pero la realidad es que este documento que te acabo de leer nos muestra que la vacuna llegó antes de la providencia real. Te digo providencia real porque es todo el lenguaje que se usaba en ese momento, ¿no? Claro. La amabilidad de nuestro benigno monarca nos ha enviado este fluido, bueno, llegó después de que no sé, ¿qué será que las autoridades de repente reaccionan más tarde? Demoran un poco.
¿No es cierto que ahí de repente uno puede hacer hartas conexiones con tantas cosas que siempre vivimos? Y se formaron juntas de vacuna, ¿m? Ya. En los ayuntamientos, que fueron las encargadas de formar gente para poder vacunar y preocuparse de todas las poblaciones que dependían de cada ayuntamiento. Y lo otro que sabemos, tanto en América como en Europa, que se designaron días para que la gente se vacunara y eso se hacía en las parroquias. Ya. ¿Cómo eran las personas? ¿Querían vacunarse? ¿No querían vacunarse? ¿Les daba miedo? ¿Era algo nuevo? Hoy en día, cuando hablamos de la vacuna, hay mucha gente, no, yo no me voy a colocar esa vacuna porque es nueva y no sabemos qué pasa. ¿Qué pasaba en ese? Mira, lo que yo he leído también de otros lugares, no solamente de Chile, hay trabajos bien buenos sobre México, por ejemplo, y la llegada de la vacuna a todo el interior, es que había mucha gente dispuesta, porque como te digo, la enfermedad era horrible, o sea, padecer la viruela, tú no sabías si sobrevivías ni cómo quedabas. Mucha gente que fue más propensa a recibir la vacuna que la variolación. ¿Ah? No hubo infecciones por variolación masivas, no podemos comparar con lo que fue la vacuna, ¿ah? Porque la gente sabía que la variolación podía ayudarte o no. En cambio, con la vacuna, lo que yo encuentro es que sí hubo más población que quiso recibirla y que la aceptaba y que entendieron que era una forma de protegerse. ¿Ah? Así que, bueno, esa es la historia. Nosotros, no sé, nos imaginamos que todos los inventos científicos son del siglo XX o del siglo XIX. Pues bueno, aquí hay una vacuna que igual nos habla de cómo era la ciencia en ese momento, ¿no? Que dependía del experimento, dependía de la observación, que había conocimiento popular de cómo sanarse y que algunos médicos atendían a todo eso. Y aquí, bueno, el mérito del médico inglés no fue haber descubierto la vacuna, que a veces aparece así. Claro. Eso realmente lo que vemos es que la gente lo conocía antes, ¿ah? Sino que él como que experimentó y certificó que era una forma, Claro, que claro. era un método. Profesora, Exactamente. una consulta como para ya ir cerrando y que ha sido muy interesante. El, el- el miedo de la población no era tanto, o sí, por la muerte, porque la muerte, por lo que yo la escucho y he escuchado a otros investigadores, la muerte estaba más presente que en nuestra sociedad. ¿No es cierto? Hoy día yo la muerte la veo más lejana, como que vivimos más que duramos, vivimos más. En ese tiempo, ¿cómo era? ¿Cómo era el concepto del miedo, el concepto de la muerte en la sociedad? Mira, yo creo que sí, la gente se sabía más vulnerable. ¿Mm? Nosotros de verdad nos creemos el cuento de que vamos a vivir, y de hecho, acuérdate, hace poco tiempo que decían que la gente que están haciendo ahora y podía vivir 200 años porque estaban controladas las enfermedades. Bueno, en esta época no, de un momento al otro había conciencia de que podía morir. Y sobre todo el tema con los niños, yo creo que era muy fuerte, ¿no? Que el niño sobreviviera a la infancia y llegara a adulto. Por eso las familias tenían muchos hijos, Mm, porque no se sabía cuántos podían sobrevivir. Yo creo que era una sociedad también que conoció sus límites, ¿ah? A través de esto, una sociedad creyente, cristiana, católica, que precisamente en la religión encontró un sentido y la explicación de todo esto que pasaba y de esta vulnerabilidad que tenían su fe puesta en el más allá, ¿ah? En la vida eterna más que en la vida terrena. Nosotros no tenemos más esos, a nivel general, social, esa visión, y por eso también había tanta devoción, tanta creencia auténtica, eh,
conocemos en Europa, no sé, todavía hay en algunas ciudades, por ejemplo, imágenes que se levantaron por la peste, ya una imagen del Arcángel San Miguel, o vimos la oración que hizo el Papa Francisco hace un tiempo ante la Salus Populi Romana, la salud del pueblo de Roma, una imagen de la Virgen, y este Cristo, San Marcello in Corso, que se sacaba en procesión para pedir de devoción y de suplicar y de pedir a Dios precisamente el fin de estas enfermedades. Claro, ocurrieron en toda América, porque la solución estaba más allá de lo que se podía hacer humanamente. Había un auténtico sentido de indefección, ¿ah? Y de la necesidad también de pedir ayuda divina para poder superar estas enfermedades, porque además eran recurrentes, como te decía. Claro, claro. O sea, han pasado varias entrevistas, entonces es como volver un poco todo lo que ustedes nos cuentan. Lo hemos vivido ahora en esta pandemia, ¿no? O sea, en algún momento alguien me hablaba de cordones sanitarios, alguien me hablaba de las cuarentenas, usted también, la vacunación. ¿Cómo trae la vacunación? Ahora el tema de repente en la agenda pública es ¿cuándo vamos a tener la vacuna? Estamos viviendo lo mismo. En ese momento, claro. Imagínate cómo se pasaron una epidemia y otra epidemia sin la vacuna hasta que la vacuna llegó, pero llegó 200 años después o 300 de las primeras enfermedades, ¿no? Entonces ahora en realidad estamos en lo mismo. Claro. Cuarentena, aislamiento, claro. Renovar el aire, ¿no es cierto? Comer adecuadamente. Al fin, si tú vas así como al punto por punto, estamos con las mismas soluciones y esperando que las vacunas funcionen, ¿no? Claro. Más hospitales. Se ve muy cíclica la historia, ¿no? Muy cíclica. Y la vulnerabilidad que tenemos todavía, no vamos a vivir eternamente, tenemos una gran vulnerabilidad frente a cosas que no podemos controlar. Y eso yo creo que nos recuerda y nos enlaza con los hombres del pasado que a veces estudiamos la historia viendo, no sé, el desarrollo del comercio, ¿no? Y cifras, no sé más, ya. Pero nos olvidamos que había personas, claro. que vivieron y que les pasaron cosas que a nosotros también nos pueden pasar, ¿no? Claro, claro. Profesora, ha sido un agrado. En nombre de País Vulnerable le doy las gracias por este momento y esta conversación o esta clase que nos deja un poquito más claro sobre la viruela, la vacuna y cómo se vivió en Chile y por estos lados, ¿no? No, gracias a ti. La verdad para mí fue muy agradable también sistematizar todo esto. Tenía este documento que nunca, como te decía en privado, no lo rescaté de mis archivos, pero que lo encuentro maravilloso porque es una cadena de solidaridad humana, ¿no? Que pasa de brazo en brazo, eso lo encuentro, es como, realmente eso, es una cadena con la solución y con el remedio, así que también creo que nos hace pensar en la importancia de enfrentar juntos como seres humanos este proceso que estamos viviendo. Ya, pues, muchas gracias. Ya, gracias. Gracias. Cuídese. Hasta luego, gracias. Chao. Realmente.